Desafortunada la actuación del fiscal general en relación con el caso de María Isabel Rueda, la periodista a quien él le hizo un llamamiento judicial por el hecho de que María Isabel ha estado publicando una serie de informes en relación con personajes vinculados de manera profunda en algunos casos a la muerte de Álvaro Gómez y que no han sido judicializados o que no han sido investigados suficientemente por la Fiscalía. Casos hay muchos. En estas últimas horas se mencionaba, por ejemplo, que Barranquilla es la segunda ciudad que más casos ha presentado en ese sentido. Pues bien, aquí tenemos que recordar, por ejemplo, el caso de Carlos Lahoud Catalán, a quien asesinaron en la calle 74, muy cerca de una venta de frutas, y cuyo crimen pues no fue suficientemente investigado, aunque bueno, hubo algunas acciones judiciales, pero no se llegó al fondo del asunto. Y ha habido otros casos, por ejemplo, murió José Cervantes Angulo, no asesinado, pero murió del corazón y se le hizo un trasplante a raíz de las amenazas de que fue objeto por sus investigaciones por el tráfico de drogas en la costa atlántica. Yo vi un caso personal de un amigo, Fabio Castillo, con quien trabajé en Bogotá. Él no era de aquí, pero escribió el libro Los jinetes de la cocaína, y por ese libro y por otras investigaciones fue amenazado también de tal manera que lo obligaron a salir del país. Ha habido muchos casos, por ejemplo, y hay muchas maneras de hacer presión. Por ejemplo, hay que recordar lo que le sucedió a nuestra colega Belinda García, entre otras cosas, quien se recupera también de un trasplante, quien quiso ser presionada por la directora de un medio de información de televisión en Bogotá para que presentara la mala imagen de la ciudad, de Barranquilla, las basuras que había alrededor del estadio, con el fin de que esto demeritara a la capital del Atlántico en sus aspiraciones de ser la sede del Mundial o de los partidos del Mundial. Y Bogotá aspiraba también a ser esa sede en esos momentos. Belinda se negó, yo hice una amplia entrevista con Belinda, con la directora del medio de comunicación de Bogotá. En fin, fue una polémica grande porque la ciudad estaba encendida, estaba decidida a lograr esa sede, como al fin se logró para los partidos de la Selección Colombia. Eso salió en la primera página del periódico El Heraldo y Belinda perdió su puesto. Y ha habido muchos otros casos. Yo recuerdo el de un político a quien yo había criticado duramente y que terminó llamándome a mí miserable, y así lo publicó el periódico El Heraldo. Y bueno, presiones hay de mucha naturaleza. El fiscal le dirá por qué lo relaciono en este caso con otros que son verdaderamente abruptos, tormentosos e incluso mortales, pero debemos recordar que él también citó a María Isabel Rueda en un documento en el cual también aparecían otra serie de personajes de muy dudosa reputación en Colombia, a eso sí, investigados, y esperamos que se haga de manera plena, sin que haya habido una justificación para que la periodista hubiera sido colocada en ese mismo rango, y solo porque, según dice el fiscal, es para crear un perfil del candidato y del político asesinado Álvaro Gómez, cuando eso se pudo hacer perfectamente con todos los editoriales y las notas periodísticas que él escribió. Bueno, el periodismo definitivamente tiene sus riesgos y hay que asumirlos, pero eso no estuvo bien, señor fiscal.